Vamos a la palabra, vamos a considerarla en 1 Pedro 2:5, una palabra que estuve compartiendo la semana. Vamos a añadirla, vamos a prolongarla un poquito más. Y dice así la palabra del Señor, que Dios le bendiga primeramente a cada uno. Y dice así la palabra del Señor: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Bueno, vemos la palabra acá como lo dice: vosotros como piedras vivas, sed edificado como casa espiritual. Y primeramente esta frase, piedra viva, vemos como lo dice acá, quiere decir que somos o tenemos la misma naturaleza que el Señor, la misma naturaleza de gozo, de paz, de alegría, en el sentido que somos renacidos nosotros por la fe en la palabra, y cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, cuando pedimos perdón en nuestros pecados, pasemos a ser hijos suyos, a tener la misma naturaleza. Lógicamente, en menos medida, en una proporción pequeña, pero esos frutos se tienen que ir desarrollando a medida que nos vamos humillando, pidiendo perdón, confesando nuestro pecado, y eso se va ejercitando a través del confesar el pecado. Nosotros pedimos perdón, el Señor va haciendo la obra, y como piedra viva, como Él también es la piedra viva, la piedra angular, como dice la palabra, edificamos la casa sobre la roca. Y en este sentido nos habla la palabra de la piedra angular, la piedra base, la piedra fundamental, como lo dice en otras versiones, y nuestro cimiento es la palabra de Jesucristo. Y Jesucristo, entendemos que Él vino a entregar su vida. Dice la palabra que estamos arraigados y cimentados en amor. Nuestro cimiento es Jesucristo. Entonces, cuando dice arraigados y cimentados en amor, lo que está diciendo la palabra, vamos a ese versículo que dice: en esto se mostró el amor de Dios. Dice, en que siendo pecadores entregó a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces se muestra el amor en el sacrificio, y vemos que sobre ese sacrificio está fundamentada nuestra vida. Y cuando muestra el sacrificio está mostrando el perdón de pecados. Y cuando muestra el perdón de pecados está mostrando que el hombre, el ser humano, el Hijo de Dios, va a los pies de Jesucristo a pedir perdón y cree que en ese sacrificio recibe la liberación. Entonces, en ese sacrificio pagó el precio por nosotros, y nosotros confiamos en su palabra, procedemos según la palabra del Señor para que recibamos el perdón de pecados según el sacrificio. Entonces, entendemos siempre, hermanos, que la palabra lo habla con un lenguaje espiritual según la ley. Entonces nosotros tenemos que entender, desarrollar, tener esa profundidad, que todo está en la cruz. Siempre nos va a hablar en un lenguaje de la ley para poder entender los sacrificios de Dios, lo que son el corazón contrito y humillado. Entonces, sacrificio, ¿por qué? Porque hablaba de una víctima y en figura mostraba la muerte de los animales ahí, en una entrega, mostrando la muerte de Jesucristo, sombra y figura de lo que había de venir, dice la palabra, ¿no? Y como dice acá la palabra, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vemos, por medio de Jesucristo. Entonces, cuando habla de casa espiritual, acá lo desarrollamos la semana, la casa espiritual, vemos que somos nosotros, nuestra alma misma. Vamos edificando en el gozo, en la paz, en la alegría, y Él es nuestra protección también. Pero el Señor nos quiere edificar, y como dice la palabra acá en 2 Corintios 5:1, yo lo voy a nombrar y ustedes van a escuchar simplemente, si lo quieren lo anotan, pero la palabra dice en 2 Corintios 5:1, si esta morada terrestre se deshiciere, tenemos una casa en los cielos no hecha de manos, una casa eterna, dice, no hecha de manos. Entonces había una casa espiritual donde habitaba Dios,
pero ahora tenemos otra casa espiritual. O sea, ahora nosotros, digamos, cuando pedimos perdón tenemos una protección de parte de Dios. Entonces Dios habitaba en ese tiempo en un tabernáculo natural por medio de la ley, ¿no? Pero después se manifestó la presencia, ¿dónde? En nuestra mente, y nos muestra como casa. Pero así también a nosotros nos va edificando el Señor espiritualmente. Entonces vamos habitando también en su protección. Y como dice acá la palabra del Señor, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces vemos acá la palabra cuando dice sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, para ofrecer ese sacrificio espirituales, dice acá la palabra. En la ley, ¿cómo ofrecían los sacrificios? Por medio de animales muertos. Entonces mataban el becerro, mataban el cordero, mataban la paloma, en el caso del más pobre, que tenía un palomino para dar. Entonces, vemos acá la palabra. Sacrificaban eso, presentaban ese sacrificio, pero ahora pide el sacrificio espiritual, el sacrificio de nuestra alma, aceptables a Dios, o Dios acepta ese sacrificio, pero ¿por medio de quién? Por medio de la fe en Jesucristo. Y cuando estoy diciendo la fe en Jesucristo, estoy hablando más propiamente de su sacrificio, porque Él todo el tiempo habla de sacrificio, se presenta como Salvador. La palabra lo dice: yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, ese sacrificio espiritual es lo que quiere, que le confesemos nuestras faltas, nuestra incapacidad, nuestras maneras propias, para que Él lo haga, porque Él vino a entregar su vida, ¿para qué? Para perdonarnos de pecado. Y si nosotros reconocemos que estamos en error, que estamos atormentados, que estamos en manos del enemigo, entonces estamos aceptando su sacrificio para que Él haga la obra. Estamos diciendo: necesito un Salvador, y eso es la fe en la palabra. Eso es la fe en la palabra de Jesucristo. Dice así la palabra del Señor también. Vamos a tocar en Primera de Corintios 3:9. Primera de Corintios 3:9. Dice así la palabra: porque nosotros somos colaboradores, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, edificio de Dios. Vemos acá la palabra cómo toma el alma del ser humano, dice edificio de Dios. Entonces Dios va construyendo nuestra vida, nuestra protección, eso espiritual. Dice: somos edificio de Dios, y dice en el 3:10: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, dice, como perito arquitecto puse un fundamento, una base, dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces vemos, vos, yo, somos el edificio de Dios. ¿Y la base cuál es? La base es Jesucristo, el sacrificio, es la palabra. Entonces, yo sacaba de esto que si no tenemos cimiento, no puede haber edificación. Si no hay base, no puede haber edificación. Entonces, si no tenemos como base la palabra, a ver, David lo dijo: me encorvo en polvo, dice, me encorvo en polvo y ceniza, o sea, me humillo en polvo y ceniza, más bien lo decía Juan. Se encorva mi alma, decía David. Entonces, cuando está diciendo que se encorva, está diciendo que se somete al Señor, que hace la voluntad del Señor. Entonces, cuando somos transformados para hacer la voluntad del Señor, es porque estamos confesando nuestra naturaleza, que es contraria, ajena a la de Dios. Entonces, como dice acá la palabra, nadie puede poner otro fundamento el cual está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces afirma que nuestra base es Jesucristo, que edificamos espiritualmente sobre la palabra de Jesucristo y no sobre la ley, porque acá está dividiendo, hermano, el tiempo de la ley, el tiempo de la gracia. Y esto me lleva también a Hebreos 13:15 para afirmar esto. Siempre tenemos que estar fundamentados sobre la palabra.
Entonces, si no hay palabra, no hay fundamento. Por eso el Señor nos invita, hermano, a escudriñar la palabra, a profundizar la palabra, a meditar la palabra, a movernos según la palabra, porque nuestro fundamento es la palabra de Dios y la palabra según Jesucristo. Entonces, ahí vamos a llevar bendición. Y como dice, Cristo es roca de salvación. Si estamos edificados sobre la roca, vamos a recibir la liberación o la salvación. Y como dice la palabra, la parábola del cimiento, vendrán vientos, vendrán tempestades, van a soplar, pero no van a caer, porque su casa está fundamentada sobre la roca. Entonces, cuando está fundamentada sobre la palabra de Cristo, el cual es la palabra de Jesucristo, Pablo lo dijo: no me propuse saber cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Porque la palabra de la cruz es locura, dice, para los que se pierden. Pero a los que se salvan, los que creemos, dice, es poder de Dios. Entonces ahí es cuando tenemos que meditar. ¿Sentimos el poder de Dios? ¿Sentimos la liberación cuando clamamos, cuando vamos a los pies de Jesucristo? Cuando nos encorvamos hacia su voluntad, cuando le pedimos perdón para que transforme nuestra vida. Y como dice acá la palabra, Hebreos 3:15, por tanto, ofrezcamos continuamente, mediante él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ofrezcamos continuamente, ¿mediante quién? Mediante Jesucristo, dice, sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza, o sea, ofrezcamos continuamente. Y acá es cuando meditaba un poquito la palabra, porque el que escudriña un poco la palabra sabe esto: que la ley se ofrecía una sola vez al año, sacrificio por el pecado, y entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo y ofrecía ese sacrificio, primeramente por él y después por lo del pueblo. Pero acá está diciendo continuamente, todos los días. Se manifiesta el pecado, entonces no vas a cargar un año entero el pecado que trae opresión, que trae carga, sino que todo el tiempo tenés para libertarte. Y dice acá, continuamente, mediante él, mediante el sacrificio de Cristo, dice, sacrificio de alabanza, dice, sacrificio de alabanza. Cuando está diciendo sacrificio de alabanza, está diciendo sacrificio que exalte a Dios. Que exalte a Dios. ¿Y cuándo le exaltamos a Dios? Esa es la pregunta. Engrandecemos a Dios cuando confesamos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo que solamente en el sacrificio de su Hijo hay perdón de pecados. Entonces, cuando confesamos, le estamos dando la razón, la derecha. Entonces estamos obedeciendo a la palabra y estamos pidiendo perdón para que sea libre nuestra alma. Esto está más que claro acá. Esto me lleva a Romanos 12:1. Dice así la palabra: por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y acá dice que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Vivo. Vemos, sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir esto? Tus cuerpos. Acá cuando está diciendo sus cuerpos, está diciendo que presentéis su vida, su alma ante el Señor, sus pensamientos. Mi mamá siempre lo predicaba, el cuerpo de pecado. ¿Por qué? Porque nuestra alma está llena de razonamiento y de pecados. Entonces presentamos todo lo que pensamos, esos pensamientos que nos apartan de Dios, como sacrificio vivo, dice. Le entregamos nuestra mente al Señor. Vemos. ¿Para qué? Para crucificar, para matar esa vieja esencia. Le decimos, perdóname, Señor, estos pensamientos que me apartan de ti, que me hacen sufrir, que me oprimen, que me turban, que me llenan de desconfianza, que me apartan de tu camino, que me apartan de la paz. Entonces, le presentamos ahí, dice, presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Entonces dice, presentale tu vida. No como en el tiempo de la ley, no me presentes un animal. Eso ya no me sirve. Eso es sombra y figura.
tu vida. Entonces eso quiere que le entreguemos. David lo dijo en el 51:16 de Salmo, porque no quiere sacrificio que yo lo daré, sino el corazón contrito y humillado. Esto es lo que le agrada al Señor. Y como dice la palabra acá, que presentéis vuestros cuerpos vivos en sacrificio santo, agradable a Dios. Dice, y santo. Cuando dice y santo, es que esté limpio de pecados. Entonces, ¿nosotros cómo nos limpiamos de pecado? Confesando nuestra falta. Entonces ahí recibe nuestra oración. Ahí nos acercamos a Dios. ¿Por qué? El Señor, cuando confesamos el pecado, nos acercamos a Dios. Como estuvimos tocando estos días en Santiago 4:8, nos acercamos al Señor mediante ¿qué? El confesar el pecado. Esa es la manera. ¿Por qué? Porque el Señor mira de lejos al altivo. Entonces no puede acercarse. ¿Por qué? Porque no hay unión, no hay compatibilidad, no hay, hermano, esa afinidad con Dios. ¿Por qué? Porque pensamos distinto. Entonces el pensar distinto nos aleja del camino de Dios. Por eso dice, santo, santo, dice, limpio de pecado. Entonces, santo, como decimos acá, es el que acepta las cosas según la forma de Dios. O sea, en otra versión dice así, por ejemplo, para tener más clarito, sacrificio vivo y santo. Y en otra versión dice, viviendo tu vida, una vida santa. Entonces, los sacrificios de Dios, volvemos a repetir, son el espíritu quebrantado, o sea, encorvado, dice en otra versión. Al corazón contrito y humillado no despreciará tu oídos. Entonces, cuando nos quebramos para hacer la voluntad del Señor, nos encorvamos para rendirnos al Señor. Estos son los sacrificios de Dios. Es más, a ver, dice también en 1 Corintios 9:27, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Cuando dice golpeo mi cuerpo, está diciendo disciplino mi alma. Y cuando le dice lo pongo en servidumbre, lo estoy poniendo al servicio de Dios. Entonces, nosotros, mediante confesar el pecado, vamos matando, vamos crucificando, como dice Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, cuando confesamos nuestros pecados, le confesamos ahí, le decimos que nos dé corazón arrepentido, vamos disciplinando nuestra alma para vivir una vida santa, una vida recta, una vida fundamentada en la palabra de Dios, la piedra angular. Y vamos construyendo espiritualmente y va menguando ¿qué? La carne, la carnalidad, nuestra forma de pensar. Nos vamos apartando del pecado, nos va convenciendo la palabra y vamos experimentando el poder del Señor, que es mejor vivir una vida recta, pura, santa, porque esto no da descanso. En cambio, una vida alejada del Señor nos trae turbación, preocupaciones. En el mundo que te dice la palabra, tendréis aflicciones. Aflicciones. Más dice, confiad en mí, dice. Yo he vencido al mundo. Él venció mediante qué? Mediante su sacrificio. ¿Cómo dice? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, dice la epístola de Pablo. Triunfando sobre ellos en la cruz. Los exhibió públicamente. Vemos cómo muestra el triunfo de Jesucristo. Muestra el triunfo de Jesucristo, triunfando sobre ellos en la cruz. Y vemos que ahí tenemos la victoria. Y ahí es cuando el Señor nos enseña la dependencia. Confíen en mí. Fundaméntese sobre la palabra. Hagan como la palabra dice. Confiesen sus pecados. Porque van a tener perdón de pecado y ya lo tuvieron en la cruz. Entonces nosotros nos vamos acercando. El Señor se quiere acercar, el Señor se acerca a nosotros. Hizo la obra por nosotros, pero nosotros también nos acercamos mediante la humillación. O sea, nos puede llevar esto a Oseas 10. Dice, cuando más me acercaba, tanto más se alejaba. Y lo que nos aleja del pecado, de no querer hacer la voluntad, nos da reniego, enojo, y nos alejamos de la presencia. Pero el Señor, con cuerda de amor, ¿no? Con cuerda de amor, con lazo de misericordia.
Entonces, de alguna manera, permite otra vez, da la oportunidad para escuchar la palabra, para que sea libre tu alma, para que tengas un momento de reposo, un momento de paz, un momento de tranquilidad. Dice así la palabra también en Timoteo, cuando dice acá, aceptable a Dios, dice, aceptable, sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. O sea, que Dios lo acepta. Que es vuestro culto racional. Y este es culto racional. Está hablando de verdadero culto, de un culto sincero. No es el de la ley, sino que acá es el interno, el del espíritu. Y esto, bueno, es cuando me lleva a 1 de Timoteo, cuando dice, vuestras mujeres, dice, que no se atavíen con peinado ostentoso, o sea, está hablando de la apariencia ahí, vuestras mujeres, los creyentes, la iglesia de Dios, y dice acá la palabra, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Entonces, ¿qué está hablando acá? La interna, no la externa, no la apariencia. A los fariseos le decían sepulcro blanqueado porque vivían de apariencia, pero dice la interna, acá está diciendo, la del corazón, la del alma, la del pensamiento, que esté puro para Dios. Y ahí habla de confesión de pecado, esos pensamientos que turban nuestra mente, que nos apartan de Dios, que nos apartan de la misericordia, que nos apartan, hermano, de la bendición. Porque ¿dónde está? No está la palabra del Señor. Su alma, el alma del ser humano está vacía. Y cuando no hay palabra de Dios, no hay cimiento. Y cuando no hay cimiento, todo lo que construís se derrumba de nuevo. ¿Por qué? Porque no hay cimiento. Entonces sopla la tempestad y vuelve a caer. Y ese vuelve a caer produce cansancio, porque todo el tiempo es reiterativo. En la mitología griega, no recuerdo si es Apolos, pero no recuerdo bien quién era, pero la cosa es que uno de esos dioses de la mitología griega subía una piedra a la cuesta y volvía a caer, y la volvía a levantar, volvía a subir con mucho esfuerzo y volvía a caer, y todo el tiempo así. Ese era un castigo que tenían de por vida. Y así muchas veces, hermano, en nuestras maneras también tenemos esos castigos por apartarnos de la presencia del Señor. Edificamos, pero todo cae. Parece que alcanzamos, pero todo cae. Como dice en Hechos 27:13, cuando parecía que obtenían lo que deseaban, viene un viento de repente, llamado Euroclidón. Y fuimos arrebatados, no pudimos poner frente al viento. Vemos, nos dejamos llevar, como dice la palabra. Y muchas veces en nuestra vida es así. Damos un paso adelante, dos para atrás, hermano, porque no confiamos en la palabra, no procedemos según la palabra. Entonces ahí tenemos que mirar nuestro proceder, como le dice, dromedario ligero, acostumbrado al desierto. Y tenemos que ver, hermano, si está nuestra alma en el desierto o está en delicado pasto. ¿Quién no está pastoreando? Si en el desierto sufre ese calor abrasador, ese tormento, esa falta de agua, cuando nuestro interior debería ser una cisterna, debería fluir, como dice la palabra del Señor, ríos de agua viva de su interior. Pero ¿cuántas veces estás seco? ¿Cuántas veces pensás en la palabra del Señor? ¿Cuántas veces te desesperás? ¿Qué voy a predicar ahora? ¿Qué voy a decir? ¿Qué palabra hay? No hay palabra. Muchas veces no hay palabra por falta de comunión. ¿Por qué no hay comunión? Porque uno, cuando el Señor quiere escuchar la voz de Dios, ¿qué predico ahora? Sentate a leer la palabra. Había escuchado una vez de un predicador que le preguntó a otro, ¿y ahora qué predico? ¿Predicar la palabra? Le dijo. Y le dijo, bien, predicar la palabra. Entonces uno se tiene que sentar, tiene que escudriñar. A ver, si acá nosotros nos dedicamos a la obra, el Señor va a multiplicar. Si uno va poniendo manos a la obra, esto se va a multiplicar. Se multiplica porque es Dios quien multiplica nuestro trabajo. Entonces sobreabunda. Entonces vas a tener palabra y nunca te va a faltar esa palabra, porque uno se desespera, pero eso quiere decir falta de comunión con Dios. Y para lograr la comunión, ¿qué tengo que hacer? Orar, pero no tan solamente ahí,
sino que me siento, escudriño la palabra del Señor, a ver qué me habla el Señor en cada versículo. Estudiar la palabra, profundizar. La palabra lo dice mismo, Pablo lo dijo, leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en Cristo. Entonces te va a multiplicar porque vos estás estudiando, estás escudriñando, le estás pidiendo conocimiento. Entonces, ¿para qué? Para instruir a otros. Entonces no te va a faltar, no se va a desesperar tu alma. Entonces tu cisterna siempre va a estar llena. Entonces no te va a agarrar desesperación toda la semana a ver qué predico, qué hablo, qué les digo, porque cada uno creo que tenemos obra, cada uno tenemos responsabilidad, cada uno tiene un alma, tiene hablarlo. Entonces, para eso tiene que la palabra de Cristo dice, more en abundancia, dice, ¿no? La palabra nos va a hablar, el Señor nos va a dar discernimiento de a poco, nos va a ir abriendo las escrituras y eso se va a multiplicar, porque es como el pan, como los peces, que nosotros hablamos y se va multiplicando. Y va a decir, otra vez tengo que repetir lo mismo y ya me escucharon. Al otro día se multiplica, al otro día se da de otra forma, es otro pan otra vez. Entonces tenés que entender esto, que la palabra es poder y se va multiplicando. Dice así la palabra para redondear esto. Dice, vamos al 2.6 directamente. 2.6 de 1 de Pedro, ahí estamos, al 8. 2.6 al 8. Dice así la palabra, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, la piedra base, el cimiento. Dice, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, edificadores, habla por los judíos, desecharon, los fariseos, los saduceos, todos los que no creyeron, ha venido a ser la principal piedra del ángulo, piedra base, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, o sea, la incredulidad de la palabra, siendo desobediente a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no creyeron cuando vino el Salvador, cuando estaba profetizado. Esto dice, a lo cual fueron destinados. ¿Por qué fueron destinados estos? Por causa de la incredulidad. Bueno, destinados a tropezar por la desobediencia de la palabra. ¿Y de dónde viene este versículo? Porque no lo habla porque sí. Todo el Antiguo Testamento, lenguaje de la ley, por eso digo. Dice Isaías 28:16. Isaías 28:16. Siempre tenemos que fundamentarnos en la palabra y es bueno escuchar estos mensajes así, para tener ya un poquito más de conocimiento, escuchar y escuchar estas enseñanzas, dice así la palabra. Por tanto, así dice el Señor Dios. He aquí yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado, no será avergonzado, dice. O sea que va a recibir la bendición. Pero cuando dice, pongo por fundamento, vemos, dice, en Sión, una piedra probada. Entonces, piedra probada quiere decir aprobada, que pasó la prueba. Entonces, piedra que está aprobada, una piedra angular, la piedra base, yo lo he dicho varias veces, lo voy a enseñar, es una piedra en ángulo. Una piedra en ángulo que sirve para cimentar después toda la estructura de la casa y entrecruzar, como se hacía en las edificaciones antiguamente, en el tiempo de los romanos, piedra sobre piedra. Entonces, no caía ahí porque estaba entrelazada y esa piedra con forma de ángulo, entonces era la que sostenía todo, la piedra fundamental. Y como dice acá la palabra, piedra probada, angular, esto es lo que enseñé recién, y dice preciosa. Cuando dice preciosa, está diciendo de gran valor. ¿Por qué preciosa y de gran valor? ¿Qué tiene que ver esto? Porque esa palabra preciosa viene la palabra precio, o sea, que tiene un valor fundamental. ¿Por qué? Porque sin ese valor fundamental o sin esa piedra no podemos construir. Entonces es la piedra más importante
constante. Si no hay palabra, no podemos edificar espiritualmente. Y entonces por eso es fundamental tener como base la palabra de Jesucristo, su sacrificio. Y ahí es cuando confieso el pecado, ahí es cuando le pido perdón. Porque si yo no le pido perdón, no me fundamento en el sacrificio de Cristo, no voy a confesar mi pecado. Entonces voy a ir a la ley, como en el tiempo de la ley. Entonces vemos la imposición de manos, el bautismo, la unción de aceite, el lavado de manos, todo eso que era sombra y figura de lo que había de venir. Estaba escuchando también un mensaje de papá, ¿por qué no repasarlo? Su último mensaje. Y como decía, que en el tiempo de la ley justamente estaba hablando, cuando dice que van a ser libres algunos géneros, dice, con oración y ayuno. Entonces ayunan mucho, pero ¿en qué tiempo lo dijo? En tiempo de la ley, con el lenguaje de la ley. Y eso tenemos que entender, que es sombra y figura. Acá hoy, digamos, en este tiempo nos movemos por arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento, hay liberación del pecado. O sea, yo no puedo ser tu salvador. Nadie es el salvador de nadie, solamente transmitimos el mensaje, transmitimos el poder de Dios, transmitimos cómo son las formas, y siempre te habla de un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido. Esto nos hace libre. Entonces necesitamos intermediarios, como antes había intermediarios, había sacerdotes, entonces había instrumentos que hacían imposición de manos, los ancianos, dice, que hagan imposición de manos. Y todo lo que en el Nuevo Testamento habla con imposición de manos es porque está hablando con el lenguaje de la ley, por eso, porque eran conocedores de la palabra, eran judíos que se dirigían, y era algo muy común, algo muy conocido. Pero hoy tenemos arrepentimiento, nosotros tenemos el cara a cara, a través del arrepentimiento vamos a palpar el poder de Dios. Eso es todo lo que necesita el Señor, tu corazón arrepentido. Dice así la palabra, acá cuando dice, preciosa, ¿no? Fundamental, fundamental. Y esta palabra se relaciona con fundamento, o sea, piedra base. Y vuelvo a repetir, sin la piedra base no hay edificación. Entonces, como fundamentamos idea sobre algo, así también nuestra vida se tiene que fundamentar sobre principios, pero según la palabra del Señor. O si no, no puede haber esa estructura, esa construcción. Entonces, así necesita, hermano, construirse nuestra vida espiritual. Tenemos los primeros frutos, pero necesita desarrollarse. Entonces digo, y lo comparo con ese árbol de aguacate o palta, como le dicen otros, tiene pequeños frutitos, pero a su tiempo eso necesita crecer, madurar, y va a tener el valor, la bendición. Y así también en nuestra vida, cuando se desarrollan esos frutos espirituales, se ve nuestro árbol lleno de frutos en nuestra vida, entonces ahí adquiere el valor necesario esos frutos espirituales. Y ahí vamos a palpar la bendición. Como yo participo de la bendición cada vez que maduran ese árbol, entonces así también, el mismo ejemplo, hermano, cuando tenés en tu vida los frutos que se van reflejando, que van madurando, que van obteniendo, entonces se va a ver la bendición en tu vida. Y dice así la palabra, fundamental, ¿no? Y dice, bien colocada, dice en esta versión, bien colocada. Entonces, acá, cuando dice bien colocada, en nuestra versión dice, cimiento estable, donde el edificio no va a caer. No va a caer. ¿Por qué? Porque está fundamentada sobre la roca, sobre Cristo. Entonces, no cae, hermano. No cae. Vienen las tempestades, los vientos fuertes y no va a caer. Y así también vamos a tener lucha. Vamos a tener conflicto en esta vida. Pero nosotros tenemos que pedir perdón y tenemos que fundamentar sobre la palabra nuestro movimiento, confesión, arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces nuestra alma se doblega hacia la voluntad y el Señor empieza a despejar los caminos, a abrir el entendimiento. Y como dice así la palabra, bien colocada, dice, bien colocada. Y dice, el que crea en ella no será perturbado. Perturbado. Y en la versión de Reina Valera, ¿sabe lo que dice? No se apresure. Yo dije, no se apresure, no será perturbado. Y me empecé a indagar un poquito. Y bueno, esa palabra cuando dice
no se apresure, viene de una palabra apresurar, dar presión, se relaciona todo. Y cuando se relaciona con eso, una palabra presura, una palabra latina, que acción de presionar, presión, instigar, y también viene de la palabra presus, presionado, apretado, oprimido también. Dice, no será oprimido, no será perturbado, entonces todo encaja ahí en la palabra. ¿Cómo nos da conocimiento cuando estudiamos la palabra del Señor? Entonces ahí nos da la seguridad, Señor. El que crea en la palabra no será perturbado, no será destruido de esa construcción. Ahora yo no sé si cuando uno sabe la palabra y actúa según la palabra, yo creo que por más que nos salgan las cosas, como uno tiene cierta lucha, pero tiene que descansar que obra según la palabra del Señor. Obra según la palabra del Señor. El que anda en malos caminos, entonces, lejos de la palabra no tiene paz, no tiene descanso. Entonces uno tiene que obrar según la palabra del Señor, que está poniendo todo en sí, según la palabra. Entonces, uno ya descansa ahí, se libra de esa perturbación. Ahora, dice la palabra del Señor, por ejemplo, honrarás a tu padre y a tu madre. Y yo, medianamente, con el lugar que estoy teniendo con mi padre, estoy ayudando, poniendo un granito de arena, levantarme a la mañana, lucharlo casi todos los días, no digo todos los días porque a veces me ayudan, la gente que está aquí colabora, pero esa parte no me desinteresa. Y como había enseñado la semana, una persona me preguntó ¿por qué lo hago? Y yo le decía porque es lo que corresponde, lo que tenemos que hacer, porque tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Entonces, uno como luminar en este mundo tiene que mostrar lo que es hijo de Dios, la obra del buen samaritano.